Paz y bien, amigos de Redescubrir. Bienvenidos a su programa, este espacio donde buscamos darle respuestas a las dudas que surgen en nuestra fe. El Concilio Vaticano II en la Constitución Gozo y Esperanza dice lo siguiente: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Esto nos da pie para introducirnos en el tema de reflexión de hoy, que será sobre la relación existente entre Iglesia y Estado. Aprovechemos pues esta ocasión y démonos la oportunidad de redescubrir lo que tal vez ya sabemos o desconocemos de este tema. Bienvenidos. En las Sagradas Escrituras encontramos muchas invitaciones a vivir como buenos discípulos de Jesús sin descuidar nuestro compromiso con la comunidad social organizada políticamente. Por tanto, acojamos a la hermana Carmen Vergara, que nos trae en el fundamento bíblico la novedad de la palabra de Dios que iluminará nuestra reflexión del día de hoy. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos a este espacio del fundamento bíblico en el que hoy vamos a iluminar un poco nuestro tema desde el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto bíblico que acabamos de escuchar es una invitación bastante fuerte que nos hace el Señor después de haber pronunciado las bienaventuranzas. Recordemos que en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús se encuentra en la montaña enseñándole a la gente, a una gran multitud que lo seguía. Jesús aquí utiliza dos elementos muy importantes y que son fundamentales para la vida de las personas de su época, que son la sal y la luz. La sal, porque es un elemento esencial también en nuestra vida hoy día, no solo para la alimentación, sino que la sal tiene muchas propiedades y la sal es la que da sabor a todo. Y la luz, porque todo se rige por la luz. Entonces son dos elementos que, bien o mal, nos están indicando la importancia de esta denominación que hace el Señor a los discípulos y a quienes los están escuchando, y hoy de manera especial a cada uno de nosotros. Jesús en el Evangelio nos dice que tenemos que ser como la sal. ¿Por qué la sal? Uno a veces piensa que ser sal es ser algo muy importante, pero en realidad la sal es algo tan esencial que no se ve, pero si falta, se nota su ausencia. Entonces, el cristiano está invitado a ser sal, a dar el sabor donde se encuentre, y que, como dice San Pablo, no es a nombre propio que va a anunciarse, sino que lo que anuncia y el sabor que da es puro sabor de Cristo. Es la invitación entonces que se nos hace a nosotros como miembros de una sociedad. Donde hay un cristiano debería notarse la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es el cristiano, en el caso de hoy que estamos hablando de Iglesia y Estado, es el cristiano el que hace política. Es el cristiano el que es profesional en X o Y campo, que
que es el que hace que su profesión sea ejercida como una vocación y en función del bien de las personas a las que se está sirviendo. El otro elemento esencial del que habla aquí Jesús es la luz. La luz, si nosotros nos fijamos, es algo en lo cual no caemos en cuenta. ¿Por qué? Porque la luz lo que hace es iluminar y hacer que se note la presencia de las personas o de los objetos que están a nuestro alrededor. Nadie dice, mira esa lámpara como está alumbrando de bonito, sino que dice, ve, no había visto esto. Entonces, la función de la luz es resaltar la presencia de lo que hay a nuestro alrededor para que se pueda ver, para que nuestro ojo pueda ver bien. Entonces, la vida del cristiano, cuando está en medio de la sociedad, tiene que ser como la luz. Cada cristiano tiene que ser como la luz, hacer de que lo que hay a su alrededor cobre presencia de Dios y recobre una dignidad. ¿Por qué? Porque la presencia del cristiano no puede ser la presencia de una persona que no tiene como centro en su vida a Dios. Es muy diferente la acción de una persona que cree a la acción de una persona que no cree en nada. Y no nos podemos quedar solamente con el altruismo, el comportamiento solamente de humanidad. Por el contrario, antes el cristiano, entre más comprometido y más lleno esté de la palabra de Dios, lógicamente va a ser mucho más humano. Es la invitación entonces que nos hace este texto y que tiene que ayudarnos a marcar la diferencia. Entonces cuestionémonos un poquito nosotros los cristianos, que en este caso aquí en Amalfi, en Colombia, la mayoría son cristianos católicos los que están rigiendo los pueblos, los departamentos, el mismo país. Son los cristianos los que están en los colegios, en los hospitales, en los centros de atención, en fin, en todas partes. Entonces preguntémonos, ¿cómo estamos siendo sal y luz del mundo? ¿Será que de verdad nosotros estamos haciendo lo que nos pide aquí el Señor? Ustedes son sal y luz. Pero también nos hace la pregunta, si pierde su sabor, ¿con qué se le salará? ¿Será que nosotros los cristianos, en vez de estar marcando la diferencia y siendo personas contracorriente porque cumplimos bien nuestra misión y nuestro trabajo como un servicio a la gloria de Dios, antes nos estamos dejando mundanizar y nos estamos dejando empapar de lo que la sociedad muchas veces nos propone? Entonces, interroguémonos y que el Evangelio de hoy sea la invitación para ser hombres y mujeres de fe, personas que creemos en el Señor, pero que también le damos un toque nuevo a la sociedad desde esta centralidad que le damos a Dios en nuestra vida. Bienvenidos hermanos a esta segunda parte de nuestro programa del día de hoy y gracias por colaborar económicamente con este espacio. La relación Iglesia-Estado ha siempre causado inquietud, apoyo y controversia en los ciudadanos, aún entre aquellos que profesan el cristianismo. Acompáñenos a ver cuáles son las preguntas que surgen a raíz del tema del día de hoy. Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz. Padre, el cristianismo es una religión política. Padre, ¿cuánto ha de involucrarse la Iglesia en las cuestiones sociales? Padre, la doctrina social de la Iglesia está destinada exclusivamente a los cristianos. Padre, ¿no sobrepasa la Iglesia sus competencias pronunciándose ante cuestiones sociales? Me gustaría saber si la Iglesia promueve un estado social y político concreto. Porque la información política debe atender reglas morales. Con estas inquietudes de nuestra comunidad, vamos ahora a darle la bienvenida al Padre Arnoldo Uribe para conocer lo que la Iglesia nos dice acerca de la reflexión del día de hoy. El 20 de julio
celebramos en nuestra patria colombiana el aniversario de nuestra independencia. Por eso asumimos en este programa de nuestra parroquia La Inmaculada de Amalfi la relación que existe, que debe existir entre el Estado y la Iglesia, partiendo de la base que el Estado no se confunde con la Iglesia, ni la Iglesia se confunde con el Estado. Son dos entidades autónomas, independientes, más sin embargo la relación es pues obvia. Las personas que hacen parte del Estado son las mismas personas que hacen parte de la Iglesia. Por eso hay unas obligaciones que los ciudadanos tienen para con la Iglesia, hay otras obligaciones que los ciudadanos tienen para con el Estado. El apóstol San Pablo recomienda entonces a los fieles que es necesario orar por la patria, que es necesario orar por los gobernantes, que es necesario orar por el Estado. Y por eso entonces la primera obligación que tenemos los católicos respecto a nuestras obligaciones también con el Estado es el de orar por la patria, el de orar por nuestros gobernantes y pedirle al Señor que en ellos, en nuestros gobernantes, haya un gobierno justo, recto, donde todos los ciudadanos puedan gozar de abundante paz, de bienestar, que es en definitiva lo que la Iglesia procura y lo que el Estado también procura para sus ciudadanos. Por eso entonces el cristianismo no es una religión política, ¿cierto? No podemos confundir esas dos realidades, sino que pues la Iglesia, la religión es un estado mismo de las personas, una aceptación desde la fe, mientras que la política pues ya hace relación propiamente a todo aquello que los gobernantes deben hacer, deben ejercer para procurar el bien de los ciudadanos. La política debe atender a unas reglas morales, pudiéramos decir en lo mínimo, la política debe tener unos comportamientos que hacen referencia a la moral. La política debe entonces tener en su base las reglas, las normas morales, que son también las que nutren la vida misma de la fe de la Iglesia. Por eso entonces la política no puede ser ajena a los comportamientos morales, ¿cierto? No son dos realidades que se oponen. El bien como la búsqueda de esa estabilidad que debe haber en los seres humanos, esas normas morales deben tenerla en cuenta nuestros gobernantes en el momento de ejercer su función de gobernar. Cuando la Iglesia nos pide entonces a nosotros de asumir unos comportamientos éticos, unos comportamientos morales, cuando la Iglesia nos plantea a todos nosotros la necesidad de asumir unos comportamientos elementales en cuanto a nuestras relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la naturaleza, no está allí implantando una nueva política, no. Eso hace parte de la esencia misma de la persona, hace parte de la esencia misma del ser humano. La Iglesia, todo lo que le sea humano le debe interesar, por eso todo lo que concierne a la persona le interesa a la Iglesia, y por eso la Iglesia, con pleno derecho y plena libertad, pues puede opinar y puede también hacer sus lineamientos, sus planteaciones de acuerdo a las exigencias, de acuerdo a las normas del Evangelio, de acuerdo a las normas de la doctrina social de la Iglesia. Ella ilumina esas realidades sociales y políticas de todas las naciones. Hay un elemento que es necesario tener en cuenta: la Iglesia no se confunde con el Estado, en cuanto que
pues el ideal mismo de la Iglesia es el buscar la salvación integral del hombre, no solamente la salvación del alma, sino también la del cuerpo. En el ámbito de lo político, pues el Estado se preocupa por el bienestar social o por el bienestar humano de los ciudadanos, y la Iglesia entra pues como a complementar esa estabilidad o esa armonía que debe haber también en la parte espiritual. Ustedes saben, pues nosotros como los sacerdotes, obispos, como tal, no debemos en ningún momento participar directamente en las situaciones políticas. Debemos iluminar las realidades políticas de las comunidades, pero no podemos tomar parte con ninguna de ellas. Por eso ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, si un obispo, un sacerdote decide participar directamente en política, presentar su nombre a unas elecciones municipales, departamentales, en fin, automáticamente esa persona pierde sus derechos o su estado de clérigo, y la Iglesia lo suspende en las funciones de su ministerio, porque nosotros no podemos participar, porque no podemos hacer acepción de personas. En el momento en el que yo tomo partido político, entonces estoy aceptando a unos y rechazando a otros, y eso es lo que no está bien, eso es lo que no podemos permitir. Pero es necesario tener en cuenta que nuestros legisladores, nuestros gobernantes, a ellos sí lo que se les pide es que en función de su gobierno como tal, pues defiendan los principios, las normas morales y cristianas. Es decir, ellos sí pueden desde sus diferentes estados, por ejemplo, alcaldías, gobernaciones, en el Parlamento, en el Congreso, en los consejos municipales, defender los principios de su fe. Y de la misma manera sabemos que hay un derecho que tiene toda persona, que es el de la objeción de conciencia, en cuanto que estas personas pueden apelar a su conciencia, a sus principios de fe, a sus principios de religión, para no aceptar, para no votar, para no apoyar disposiciones, proyectos que vayan en contra directamente del bienestar de las personas, o de acuerdo, o que vaya en contra de los principios morales y cristianos. Nosotros pues es necesario también que tengamos en cuenta que la doctrina social de la Iglesia, es decir, todas las enseñanzas que en materia social la Iglesia enseña, imparte, allí están contenidos todos estos valores que nos ayudan a todos a considerar entonces que primero debemos amar la patria, ¿cierto? Un buen católico debe amar a la patria, un buen católico debe hacer todo lo posible por defender en los estados políticos, defender sus principios religiosos. Y de la misma manera, pues en la base de la doctrina social de la Iglesia encontramos los elementos mínimos que todo buen católico debe tener. La doctrina social, los principios religiosos, pues no son exclusivos digamos, de los católicos. Por eso cuando los papas escriben, dicen al terminar o al iniciar que escriben estas enseñanzas para todos los hombres de buena voluntad, no solamente para los católicos, sino para todas aquellas personas de buena voluntad que quieren acoger esos valores, esos principios de las enseñanzas sociales, de la doctrina de la Iglesia Católica. Amamos y debemos amar la patria, respetamos y apoyamos a los gobernantes en sus disposiciones legítimas y que no van en contra de los principios sanos de la moral cristiana. Y recordemos, los ciudadanos somos los mismos que hacemos parte de la Iglesia, vivimos en el mismo estado, compartimos
las mismas realidades, las mismas situaciones, y por eso debemos amar mucho la patria. Le damos pues gracias al Señor por un aniversario más de la independencia de nuestra patria colombiana, a la vez que le pedimos a Dios que siga ayudando, iluminando nuestra iglesia, y qué más también que pedirle al Señor que la próxima visita del Papa Francisco sea también la oportunidad para que nuestra patria colombiana se afiance en los principios democráticos, en los principios morales propios de un país católico como es Colombia. Hoy en Redescubriendo Nuestra Fe tendremos el testimonio de vida del señor Carlos Iván Hernández, quien desde su ser cristiano hace política. Démosle la bienvenida y dejémonos edificar por su experiencia en el modo como conjuga su esencia religiosa con el compromiso ciudadano. Buenos días, amigos de Redescubrir. En este momento de Redescubriendo Nuestra Fe me encuentro con el señor Carlos Iván Hernández. Don Iván, bienvenido a nuestro programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está? Muchas gracias, hermana, por la invitación. En este momento pues yo estoy feliz porque tengo la oportunidad de poder servir a mi comunidad desde el Honorable Consejo Municipal, y tengo para contarles pues que llevo ya con el segundo periodo en el Honorable Consejo. Mi primer periodo fue en el gobierno del doctor Francisco Quinteros, el popular Pacho, quien para mi concepto pues hizo un buen gobierno, trabajamos de la mano, hubo buen apoyo de parte del Ejecutivo para los honorables concejales, y se pudieron hacer cositas como la electrificación del sector del Zacatín, porque es rico que se haya esa buena relación entre el Ejecutivo y el Honorable Consejo Municipal para poder llegar hacia las comunidades en general, pero en especial la comunidad más vulnerable, que para mí siempre ha sido como una preocupación, esas comunidades de los sectores marginales, que es donde más se siente la pobreza, el desamparo, muchas veces la falta de presencia del Estado. Exactamente, que es cuando entonces, porque en varias oportunidades, por no decir que en todas, en las campañas se habla de esas necesidades, de esos proyectos que se le piensa presentar al Honorable Consejo Municipal para su aprobación, y luego de la aprobación pues entonces ejecutar en esas comunidades marginales principalmente esos proyectos que vienen a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes. Pero desafortunadamente por motivos varios, diría yo, de pronto porque no se alcanza a gestionar el recurso económico, o porque el tiempo no nos da, o de pronto por, en fin, X o Y motivo que se presente, entonces no es posible cumplir a esas comunidades con todas estas cosas de las que se habló en campaña. Ahí es donde se genera el malestar dentro de esa comunidad, y diría yo también dentro de la comunidad en general, porque entonces ya se empieza a decir que se está incumpliendo, que el gobierno esto, lo otro, lo demás allá, pero tenemos que ser conscientes de que en muchas oportunidades no es culpa tampoco del Ejecutivo, porque una cosa es estar en campaña y otra cosa es ya estar en propiedad, como si es el que es aspirante al consejo, ya es muy diferente estar haciendo una campaña para el consejo a ya ser concejal en ejercicio de sus funciones. Lo mismo sucede con el alcalde y con todos los cargos políticos que hay tanto a nivel territorial como departamental y nacional. Entonces la comunidad muchas veces no entiende esa parte y se descarga
a hablar cosas que de pronto... Exacto. Don Iván, una preguntita. ¿Usted siente que como cristiano usted puede aportar muchísimo desde la parte política? Desde la parte política, porque no podemos dividir el ser cristiano de mi ser miembro de un Estado organizado. Sí, yo considero que como cristiano y desde la parte política, teniendo en cuenta pues que son dos cosas totalmente diferentes, lo que es la religión y lo que es la política, pero que de cierta manera sí nos facilita mucho más el hecho de uno estar en un cargo político y como cristiano aportar a la parte cristiana desde el cargo muchas cosas que no teniendo el cargo sería muy difíciles o casi que imposible pues de aportar, porque si tenemos el poder, si tenemos el cargo, tenemos mucha más facilidad de gestión y en a la parte cristiana le da uno, por ejemplo, yo ahora pertenezco a un grupo de oración, me encanta, de donde está Milvia y Marianela, es correcto, nos reunimos, nos congregamos todos los lunes para leer la palabra, para hacer alabanzas, para debatir estas cositas que tiene la palabra que de pronto se nos dificulta un poco entender y es muy agradable, tanto eso se relaciona mucho con lo político, porque a los que nos gusta la política, a los que nos gusta servir desde la política a nuestra comunidad, nos encanta esto, el debate y saber que tanto la parte política como la parte cristiana se están beneficiando del trabajo que uno realiza, es muy agradable. Usted me ha hablado un poquito de lo que le puede aportar desde su servicio político a su ser cristiano. Ahora la pregunta mía es, desde su ser cristiano, ¿usted qué le aporta en este caso al Consejo y a la comunidad amalfitana, a la política? Desde mi ser cristiano, diría yo, a la política como tal, de pronto no mucho, pero a mis compañeros, a mis conciudadanos, a mi familia, desde la parte política, o desde la parte cristiana a la parte política, se aporta también, porque estando en debates políticos, antes de iniciar cada sesión, se acostumbra, y no solamente en el consejo municipal, en las corporaciones, sino también en las asambleas, de pronto en el Congreso, una oración es muy importante, porque invocar la protección de Dios y la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a tomar esas decisiones importantes para la comunidad. Desde ahí, esa parte cristiana, es bueno y sentir que se está siguiendo los pasos cristianos de la mano con la parte política, porque la invocación de la protección divina no nos debe faltar en ninguna parte. Y mire que la misma palabra dice, invita a orar por los gobernantes. Es correcto, sí. Don Iván, Dios le pague por su presencia en nuestro programa. Gracias por su testimonio y de verdad, hermanos, que nos queda la invitación a ser personas auténticamente cristianas, religiosas, y a partir de esta esencia que no podemos echarla a un lado, poder servir también a nuestro Estado. Hermana, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Quiero despedirme de mi comunidad diciéndoles pues que yo considero que ya soy conocido de todos. Mi nombre es Carlos Iván Hernández. Este humilde servidor está para
para contactarse con ustedes en cualquier momento, sea en la parte religiosa o sea en la parte política. Muchas gracias, hermano. Qué rico que todos los cristianos nos comprometiéramos seriamente con la construcción de una sociedad mejor, desde la participación en la estructura de la organización que propone el Estado. Recordemos que para que el Evangelio llegue a influir de verdad sobre nosotros, es necesario tener en cuenta las circunstancias concretas en que vivimos. No podemos vivir como cristianos sin responder con verdad y honestidad a las circunstancias reales de nuestra vida. Los cristianos somos plenamente miembros de la sociedad en que vivimos y llevamos dentro la sensibilidad del momento presente. Hermanos, recordemos también lo que decía San Juan Bosco a sus alumnos: debemos ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, que a partir de hoy tomemos conciencia de nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad en que vivimos y que nuestra vida resplandezca como una luz ante los que entran en contacto con nosotros. Donde hay un cristiano se debería sentir y ver la presencia de Dios, que quiere nuestra felicidad y vida fraterna en comunión y en paz. Dios los bendiga, hermanos. No olviden cada 8 días nuestra cita aquí en Redescubrir. Hasta luego. Corazón y sentir